Peligros ocultos, la máquina viviente. Estamos estudiando cómo cuidar la maquinaria viviente. Pero hay unos peligros que inclusive a veces no nos damos cuenta. O a veces sí sabemos que están, pero lo pasamos por alto. Así que vamos a empezar entonces nuestro tema. Y este pensamiento lo encontramos en la palabra de Dios y es Proverbios 4:27. Y como de costumbre, lo he traído en varias versiones. La Biblia traducción en lenguaje actual dice: por nada de este mundo dejes de hacer el bien, por nada. Apártate de la maldad. Y el mismo versículo en Biblia Dios habla hoy nos dice: no te desvíes de tu camino, evita el andar en malos pasos. Y la nueva Biblia latinoamericana de hoy nos dice: no te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Es el pensamiento que Dios nos está dejando en esta noche. Por nada de este mundo dejes de hacer el bien, por nada. No importa a quién, si es tu enemigo, tu amigo, tu vecino o aquella persona que tú no conoces. Por nada del mundo dejes de hacer el bien. Y apartémonos de la maldad. Y este otro dice que no nos desviemos del camino. Sabemos que Dios ha preparado un camino especial para cada uno de nosotros. Si usted no sabe por cuál camino está andando, lo invito a que lea su Biblia con oración y le diga: Señor, guía mis pasos y dime cuál es el camino verdadero. Yo quiero andar en tu camino. Y sin duda que el Señor va a dar la luz, tanto en su vida espiritual como en su vida física, emocional. Estos tiempos son tan difíciles que hay mucho caos, como hablábamos ayer. Hay mucha preocupación, mucha ansiedad, mucho estrés y mucha enfermedad también. Así que hoy vamos a tener este pensamiento bíblico en nuestra mente. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. ¿Qué nos está queriendo decir el Señor? Que vivamos una vida en equilibrio, ni a la derecha ni a la izquierda, por el camino, y no desviarnos de ese camino. El Señor tiene mensajes maravillosos y ese camino nos va a conducir a la vida eterna, a esa vida maravillosa que Dios tiene preparada para cada uno de nosotros, esa mansión gloriosa, esa casa maravillosa que cada uno tiene allá lista. Así que por nada del mundo nos vamos a desanimar. Nuestro deber personal. Este lo encontramos en Consejos sobre el régimen alimenticio y este pensamiento dice: cuando los hombres y las mujeres se conviertan de verdad, respetan concienzudamente las leyes de la vida que Dios ha establecido en su ser y así tratan de evitar la debilidad física, mental y moral. La obediencia a estas leyes ha de convertirse en un deber personal. Nosotros mismos debemos sufrir los males producidos por la violación de la ley. Debemos dar cuenta a Dios por nuestros hábitos y prácticas. Por lo tanto, la pregunta que debemos hacernos no es ¿qué dirá el mundo?, sino ¿cómo trataré yo, que pretendo ser un cristiano, un hijo de Dios, que digo que Dios es mi Padre, la habitación que Dios me ha dado? Trabajaré para lograr mi más alto bien temporal y espiritual al guardar mi cuerpo como templo para la morada del Espíritu Santo, o me abandonaré a las ideas y prácticas del mundo. ¿Qué vamos a hacer? Cada uno toma su decisión. ¿Queremos complacer a los demás? ¿Queremos complacer lo que el mundo me está ofreciendo? ¿O quiero agradar a Dios? Esa decisión la debemos tomar, cada uno. Cuando tomemos conciencia de lo que implica guardar las leyes de esta vida,
guardar sus estatutos, guardar las leyes de Dios, sin duda que vamos a tener paz, vamos a tener felicidad y vamos a tener mejor salud. Somos un tesoro maravilloso para Dios, somos un pueblo escogido por Él. Todos los que estamos acá hemos sido escogidos por Dios para un propósito maravilloso. Hemos sido elegidos. Así que Dios desea que esta maquinaria viviente la empecemos a tratar mejor, la cuidemos y la protejamos también. La maquinaria necesita insumos para funcionar, como cualquier fábrica. Y en Génesis 1:29 y Ezequiel 4 del 9 al 11 nos muestra cómo debe ser el alimento, las proporciones de ese pueblo escogido por Dios. Porque el deseo de Dios para cada ser humano es que tengamos salud, pero que la tengamos en abundancia. Así que por eso estamos acá, porque queremos aprender a cuidar esta maquinaria viviente. La maquinaria entonces necesita insumos para funcionar. ¿Qué clase de insumos necesita? ¿Cualquier insumo? No, los mejores, la mejor calidad. Y esa mejor calidad está en las verduras, en las plantas, en las frutas, el agua, está en los carbohidratos, en las proteínas y en los lípidos. Eso hablamos entonces que tiene una transformación en el metabolismo. Esto entonces se va a transformar en cofactores no vitamínicos y vitamínicos, en aminoácidos, en ácidos grasos, a través de un ciclo o de muchos ciclos, ¿verdad? Pero hablamos de la glucólisis y el ciclo de Krebs. Y esto sucede directamente en la célula. Y cada célula de mi cuerpo, entonces, necesita energía, necesita nutrientes y necesita los mejores nutrientes. Así que todo este proceso se va a desencadenar en las células de mi cuerpo, de mis órganos. No todas las células del cuerpo tienen el mismo proceso de la glucólisis o del ciclo de Krebs, pero la gran mayoría sí desarrolla este mecanismo. Los componentes fundamentales de nuestro cuerpo, de esta maquinaria. Nuestro cuerpo necesita componentes fundamentales para la vida y dentro de esos está el agua, el oxígeno aportado por los pulmones y la glucosa, que es obtenida a partir de la dieta y metabolizada por el hígado para obtener energía como resultado final. El oxígeno, parte indispensable de nuestro cuerpo. A veces no caminamos, no nos movemos y como una buena maquinaria, como un buen vehículo, como un buen transporte, necesita movimiento. Si tenemos un carro último modelo y lo guardamos para que nadie nos lo toque, para que no lo ensucie, y lo tenemos allí guardado por 1 año, por 2 años, por 6 meses, pues esa maquinaria, por muy fina que sea, se va a dañar por falta de movimiento. Lo mismo sucede con mi cuerpo. Esta maquinaria viviente también necesita de movimiento, necesita de ejercicio, de caminar, de trotar, de movernos. Aparte de el oxígeno que nos da la naturaleza, poder estar rodeado de árboles y hacer ejercicios de respiración profunda nos va a ayudar a oxigenarnos. El agua, entonces vamos a ver este componente maravilloso que Dios nos ha dejado. No beber agua puede causar fatiga. Muchas personas están fatigadas y no saben por qué. Es porque les falta agua. Una disminución de la función cognitiva, alteraciones en el estado de ánimo, a veces están deprimidos o mal geniados. Puede ser que le esté faltando agua. Una caída en la presión arterial y en la humedad de la piel. Un cerebro deshidratado se contrae literalmente ante la falta de agua, ya que requiere de un esfuerzo extremo para funcionar. Si la deshidratación se prolonga durante varios días, el organismo experimenta secuelas más graves y eventualmente la muerte. Sin líquidos, un individuo puede aguantar hasta 15 horas en un entorno extremo y 3 días en condiciones normales.
Vamos a ver entonces cómo hacemos para calcular la cantidad de agua que cada persona necesita. Esta fórmula que vamos a ver es para personas que no estén haciendo ejercicio extremo, que usted hace su ejercicio normal de 1 hora, de 15 minutos, 20 minutos. El peso del cuerpo en libras, usted lo va a dividir entre 16 y eso le va a dar el número de vasos de agua de 8 onzas que usted necesita consumir cada día. Pero si usted tiene su peso en kilogramos, entonces lo va a dividir entre 7 y esto le va a dar la cantidad de número de vasos que va a necesitar tomar durante el día. Entonces pueden hacer el ejercicio en este momento, miren cómo está su peso. Algunas personas no saben cuánto pesan, yo los invito para que mañana averigüen cuánto pesan en libras o en kilos y hagan esta proporción. Y de esta manera pues pueden ir contando sus números de vasos de agua que necesitan. Si requiere más agua, por ejemplo, cuando hace más ejercicio, entonces necesitará tomar otro vaso más, 2 vasos más, dependiendo del tiempo del ejercicio de la clase de ejercicio que usted haga. O va a necesitar un poco más de agua si trabaja al aire libre y hay mucho sol, entonces para evitar la deshidratación va a tener que aumentar 1 o 2 vasos o 3 o 4 vasos más. También puede aumentar el consumo de agua si usted está en un tratamiento clínico y el médico le recomienda tomar más vasos de los habituales. O por el contrario, si el médico ha hecho una restricción de agua, entonces tomará el agua de acuerdo a la condición clínica, a las recomendaciones médicas. Veamos entonces qué pasa cuando se activa la maquinaria viviente. Cada vez que se activa, va a trabajar de forma completa. Hablábamos ayer que cuando colocamos alimento o cualquier cosa en nuestra boca que pase al proceso digestivo, la maquinaria se va a activar. Va a activar el metabolismo de las proteínas, se va a activar el metabolismo de los carbohidratos y el metabolismo de los lípidos para que pueda empezar a funcionar. Pero ¿qué sucede? Si vamos por la calle y el niño se antojó de un helado o se antojó de una golosina y empieza a llorar y a llorar y a pedir el helado, la golosina, la galletica, o puede ser una fruta o la manzana, pero no es hora de comer porque ya se desayunó. Es hora de tomar agua. Por ejemplo, si desayunó y salimos a la calle a comprar algo con el niño y el niño se antoja y nosotros por complacerlo y para que no llore y para que no me haga un show en la calle, lo complazco y le doy el helado y le doy la galleta y le doy el bombombón, la colombina. En ese momento se activa la maquinaria en automático, se va a activar completa. ¿Qué necesita la maquinaria para que se active? Simplemente colocar un bocado en la boca, ya sea mordió la manzana, se comió su galletica, si sea pequeñita, eso ya empieza un proceso digestivo. A partir de ahí, entonces la maquinaria va a empezar a pedir los insumos completos para trabajar, pero el niño solamente le está dando dulce, solo le está dando glucosa. ¿Qué hace entonces la maquinaria? Tiene que ir a buscar de las reservas. Tiene que ir a las reservas proteicas, tiene que ir a las reservas de los cofactores no vitamínicos y eso lo va a sacar de los músculos, de los huesos, de los tejidos para poder cumplir con el proceso completo. Pero el niño solamente le dio glucosa. Entonces, aquí vienen muchos casos de enfermedad y no solamente en los niños, sino cuando consumimos algo fuera del horario de las comidas. ¿Qué es lo ideal? El desayuno, el almuerzo y la cena. En algunos casos solo será necesario el desayuno y el almuerzo. Pero en el caso del niño,
vamos a decir que tiene sus 3 comidas. Le hemos interrumpido la digestión y a su vez hemos activado la maquinaria para que trabaje de forma completa. Y acá se ven muchos casos de niños muy enfermos con el sistema inmunológico deprimido, muchas gripes, mucha tos, ya la parte estomacal debilitada, su intestino ya no trabaja bien. Entonces, vamos a tener vidas enfermizas y eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Vamos a sacar el plano de los niños y vamos a colocar un adulto. Resulta que desayuné, pero a las 10 de la mañana tengo un hambre que cualquier cosa que vea en la nevera me parece apetitosa y me la como. A las 10 de la mañana y desayuné a las 7 de la mañana. ¿Por qué sucede estas etapas de ansiedad y de hambre extrema? Porque no se ha cumplido adecuadamente con los insumos. Esa es una parte. Si yo no le doy los insumos correctos y completos a la maquinaria, entonces me va a hacer falta. Ejemplo, por estar, vamos a pedir a Tatiana que nos colabore entonces silenciando los micrófonos para que la clase que tenemos en este momento, el tema, pueda ser grabado y más adelante ustedes lo puedan seguir escuchando y lo puedan compartir. Y así vamos a evitar que tengamos ruido extra. Muchas gracias a todos por la comprensión y a Tatiana por la colaboración. Entonces, si es un adulto, el adulto desayunó a las 7, pero desayunó cualquier cosa, desayunó simplemente para entretener el estómago. Y vamos a decir que desayunó una avena, una coladita con un pan. Simplemente consumió eso. Así que a las 10 de la mañana tiene mucha hambre. Entonces, su cuerpo le va a pedir alimento. ¿Qué pasa? En el momento que comió su avenita, su colada con su pan, la maquinaria se activó y empezó a trabajar. Como solamente le dio glucosa, ella va a necesitar insumos de proteínas, insumos de lípidos, insumos de cofactores no vitamínicos, como son las verduras, que son ricas en minerales, en magnesio, y eso lo necesita el ciclo para que funcione correctamente. Listo, cogió de las reservas, cogió de los músculos, de los huesos, de los tejidos. Ese adulto, si continúa así, entonces pronto va a tener un desgaste, va a tener envejecimiento celular. Entonces le va a hacer falta el magnesio, después le va a hacer falta el potasio, no tiene selenio, le va a hacer falta el complejo B y entonces va a ir a la droguería y se va a comprar un complejo B, se va a comprar un magnesio, se va a comprar todas las vitaminas que necesita. Pero en realidad, si corregimos la dieta y si empezamos a darle lo que el cuerpo necesita, no vamos a tener que llegar a ese punto. Ahora, a las 10 de la mañana entonces se consume una manzana o una porción pequeñita de granola o una porción pequeñita de cualquier cosa, de cereal. En ese momento, a las 10 de la mañana, vuelve y se activa la maquinaria y vuelve la fábrica a pedir insumos. Entonces, otra vez, metabolismo de las proteínas, metabolismo de los carbohidratos, metabolismo de los lípidos, pero solamente le dio cereal, solamente le dio glucosa. Entonces, nuevamente, tiene que coger de las reservas. Y poco a poco se va agotando, se va dañando esta maquinaria. Y eso no es el plan de Dios. El metabolismo de la vida, la respiración celular, la glucólisis y el ciclo de Krebs es lo que vamos a estar estudiando durante esta semana. Es muy importante que empecemos a comprender este tema porque mi cuerpo tiene procesos, se llaman procesos metabólicos. Cuando yo consumo algo, se activan los procesos. Entonces, consumo la proteína, los carbohidratos, los lípidos y los cofactores no vitamínicos, que son las verduritas,
y se activa todo el mecanismo. Si lo hago de la forma correcta, entonces finalmente en el ciclo de Krebs, esto es a nivel celular, va a haber H2O, que es agua, CO2, dióxido de carbono, y ATP, que es la energía que mis células necesitan. Luego hay un ciclo. Este ciclo es el ciclo de la urea, donde intervienen las proteínas. ¿Qué sucede en el ciclo de la glucólisis y en el ciclo de Krebs? Entonces, cuando entra la dieta, se activa la maquinaria, los carbohidratos entonces van a ser convertidos a monosacáridos, luego a glucosa, al piruvato, ¿verdad? Van a ser transformados y llevados al piruvato, y el piruvato necesita proteína. Entonces, una parte de mis proteínas va a ir al piruvato y otra parte va a ir al ciclo de Krebs. Y otra parte entonces va a ser transformada en amonio. Esto a su vez va a ser transformado en urea y de allí sale el ácido úrico. Si yo recargo la maquinaria con mucha proteína, pues va a haber enfermedad. Si la recargo de muchos carbohidratos, va a haber enfermedad. Y si la recargo de muchas grasas, va a haber enfermedad. Por eso el versículo de hoy nos habla sobre un equilibrio. Tenemos que vivir en equilibrio, no solamente en la alimentación, sino en todos los ámbitos de nuestra vida. Pero aquí, hablando ahora sobre el equilibrio nutricional, es muy importante entenderlo. Un exceso de carbohidratos me va a llevar a la enfermedad. Todos los excesos nos van a llevar a una enfermedad. Y los déficits también. Si yo no le doy el insumo adecuado, pues va a haber enfermedad. ¿Qué sucede en el ciclo de Krebs? Entonces, si no hay vitaminas, si no hay vitamina B1, si no encuentra vitamina B2, si no le damos la B3, la B5, si no le damos vitaminas, él tiene que ir a buscarlas de las reservas. Entonces, tiene que ir y traer vitaminas porque yo no se las estoy dando. No le estoy dando el complejo B completo, que lo encontramos en los carbohidratos, en el grupo de los cereales y de los tubérculos. Recuerden, son 3 para que esta maquinaria funcione adecuadamente. 2 cereales y un tubérculo, o 3 cereales, o 2 tubérculos y un cereal, nada más. Y del lado de las proteínas, solo 2 proteínas de origen vegetal. Ya ayer hablamos los peligros de consumir carne, pollo, pescado, y que esta época ya no es para consumir ese tipo de proteínas. Sin embargo, mañana vamos a ver la distribución de la dieta y cómo podemos hacer platos equilibrados. Este ciclo entonces va a necesitar también de los lípidos. Los lípidos van ahora a dividirse en glicerol y en ácidos grasos. El glicerol va al piruvato y los ácidos grasos van a ir a la acetilcoenzima, todo debidamente estructurado. ¿Qué sucede? Cuando yo me excedo en el consumo de carbohidratos o de glucosa, la glucosa entra a través de la digestión y pasa al proceso de glucólisis. Esto va a empezar a suceder en la parte de la célula, se llama respiración celular, y una parte de esa glucosa va a trabajar en el ciclo y otra parte va a ir como reserva al glucógeno. Pero ¿qué sucede? Que de todos los días, todo el día o 3, 4 veces al día, yo le estoy dando cantidad de glucosa a mi cuerpo que no necesita, que no la estoy quemando, entonces se va para la reserva, pero la reserva ya está llena. Esa reserva que está llena, entonces tiene que convertir esa glucosa en grasa. En el tejido adiposo se va a ir a almacenar, también en el músculo. Ese glucógeno tiene que ser, se va a llenar. Y eso no es lo que queremos que se llene, porque a más glucógeno, a más glucosa, pues más grasa, y no queremos eso. Veamos este ejemplo
de la cantidad de glucosa que estamos viendo en estos platos. No son platos equilibrados según la clase que hemos visto ayer del equilibrio nutricional, que debe ser un 50% de verduras de varios colores, especialmente los 4, el rojo, el verde claro, verde oscuro, el amarillo, esenciales. No estamos viendo un equilibrio en las proteínas, estamos viendo mucha proteína, que son 2 proteínas de origen vegetal, y los carbohidratos, o déficit de carbohidratos o exceso de carbohidratos. Por ejemplo, si vemos esta sopa que tiene maíz, tiene papa, tiene yuca y lo acompaña una porción de arroz. La proteína animal también nos va a aportar glucosa, entonces hay un exceso de glucosa acá. Esta palabrita, estas 2 palabras están muy de moda, hígado graso, y las personas se preguntan, ¿pero por qué tengo hígado graso? Algunos me dicen, yo no consumo grasas, yo ya no como fritos, ya no como salsas químicas, ¿y por qué tengo hígado graso? En las personas sanas, el hígado almacena glucosa en forma de glucógeno y este es transformado en glucosa. En la glucogenosis de tipo 1, el hígado almacena la glucosa en forma de glucógeno, pero no puede liberarlo normalmente. Con el tiempo se acumulan grandes cantidades de glucógeno en el hígado. Ciertas hormonas, particularmente el glucagón, se incrementan en el cuerpo en un vano intento por parte del organismo de intentar elevar los niveles séricos de glucosa en sangre. Las grasas se movilizan y almacenan en el hígado y se almacenan en el hígado generando el efecto hígado graso, junto con el glucógeno, lo que conduce a un agrandamiento del hígado, es decir, a una hepatomegalia. Entonces veamos todos los desastres, este peligro oculto que tenemos del consumo exagerado de carbohidratos, de glucosa. Las proteínas también tienen glucosa. Acuérdese que cuando entra la glucólisis y el ciclo de Krebs va a necesitar tanto proteínas, lípidos y carbohidratos. Entonces, a mayor glucosa, mayor es la cantidad de grasa que vamos a tener también, porque el cuerpo, si usted no quema esa glucosa, va a ir a la reserva, pero como la reserva ya está llena, entonces se va a convertir en grasa. Transformación y almacenamiento en forma de grasa. El organismo puede almacenar glucógeno en 2 lugares, en el hígado o en el músculo. En ambos lugares, la cantidad total de glucógeno que se puede almacenar es limitada, o sea, no es algo grandísimo, no es un almacén supergigante que tenemos, es limitada. Si estos depósitos están llenos, pero sigue habiendo un exceso de glucosa en sangre, este exceso se transforma en grasa y se almacena en el tejido adiposo y ahí es donde engordamos. Ahora, ¿cuál es ese peligro de tener esa grasita extra? Peligro de la grasa visceral. La grasa visceral está asociada con importantes efectos negativos sobre la salud, como la hipertensión, las enfermedades cardiovasculares, los desequilibrios hormonales y el aumento del riesgo de padecer diabetes tipo 2 o por resistencia a la insulina. Se asocia también con mayores niveles de colesterol LDL malo y menores niveles de colesterol HDL bueno, así como con un mayor riesgo de padecer cáncer de mama, cáncer de endometrio y cáncer colorectal. Ahora el cáncer se volvió una pandemia, la hipertensión otra pandemia, la diabetes otra pandemia. ¿Por qué? Porque no estamos entendiendo este mecanismo, estas leyes de la salud que Dios dejó. No estamos conociendo el funcionamiento de nuestro cuerpo y por ignorancia estamos pecando, pero vienen las consecuencias. Vemos, por ejemplo, este corazón. ¿Cómo debería ser nuestro corazón? Limpio. Y lo vemos al otro lado, recubierto de grasa. Eso lo vi yo con mis propios ojos. He visto este corazón lleno de grasa, taponando todas las arterias, todo taponándolo. Y finalmente la persona morir de un infarto.
Vemos, por ejemplo, el caso de este caballero que está aquí con su bocadito. Mire la cantidad, si hiciéramos un corte a la piel, se vería así, el exceso de grasa. ¿Y cuál es ese peligro? Es la parte visceral, porque ahí están los órganos más importantes. ¿Cómo entonces nosotros podemos darnos cuenta que tenemos un exceso de grasa? ¿Cómo vamos a medir la grasa extra? Es fácil. Se pone de pie, expulsa todo el aire y rodea tu abdomen con la cinta a la altura del ombligo. Vamos a utilizar 1 metro, el que se usa para modistería, para costura. Y allí usted se va a colocar su metro alrededor de la cintura a la altura del ombligo. Si existe obesidad abdominal, cuando el perímetro obtenido es mayor de 88 centímetros en la mujer, ahí ya usted sabe que tiene obesidad abdominal, es decir, un exceso de grasa. Y en el caballero, de 102 centímetros en adelante. Esta es una proporción. Y es la forma más práctica de nosotros medir el exceso de grasa en nuestro cuerpo. ¿Qué sucede? En el metabolismo, en la glucólisis, en el ciclo de Krebs, cuando sucede todo este proceso, van a haber subproductos. Y uno de esos subproductos es el colesterol y los triglicéridos. Nuestro cuerpo necesita colesterol y triglicéridos para funcionar adecuadamente, pero unos niveles. Cuando se pasa de esos niveles viene la enfermedad. Cuando nos pasamos de carbohidratos, de proteínas y de lípidos, entonces viene el proceso de enfermedad. Viene esta grasita extra, aparte de los fritos que consumimos, aparte de la grasa animal que se consume, entonces esto va a empeorar la situación. Hay otro peligro que es el de la hiperuricemia. Cuando está el metabolismo de las proteínas, hay un desecho que se llama ácido úrico. La hiperuricemia es un exceso de ácido úrico en la sangre. El ácido úrico pasa a través del hígado y entra al torrente sanguíneo. Para mantener valores normales de la sangre, la mayoría es excretado o eliminado en la orina o pasa a los intestinos. Las purinas son importantes para los niveles de ácido úrico. Las purinas son compuestos con nitrógeno que se forman en las células del cuerpo endógeno o que entran al cuerpo con los alimentos, es decir, exógeno. Las purinas se degradan en ácido úrico y esto puede resultar en niveles altos del ácido úrico en sangre. El ácido úrico se puede acumular en los tejidos y formar cristales. Personas obesas que consumen una gran cantidad de proteínas están expuestas a este padecimiento, a una hiperuricemia. ¿Cuáles son las purinas y en dónde están en los alimentos? Están mayormente en las proteínas vegetales y animales y en las verduras verdes oscuras. Entonces, por eso es que tenemos que tener mucho cuidado con la moda que hay ahora de consumir extractos verdes y le echan toda clase de verdes, verdes claros, verdes oscuros, y no saben cómo está su sangre, no sabe cómo está su urea, su ácido úrico. Entre más proteína le coloquemos a nuestro cuerpo, más purinas vamos a tener, más producción de ácido úrico, más producción de urea, y a su vez esto tiene cantidad de sal también, sales minerales. ¿Qué pasa con el aumento de las sales minerales? Va a hacer que se formen cristales, va a hacer que mis neuronas se quemen, que no trabaje adecuadamente la parte neurológica. Entonces viene el Alzheimer, el Parkinson, la mala memoria por exceso de sal. Va a hacer que mi corazón también se vea afectado porque mi corazón trabaja también con electricidad. Y a más sal, más conducción eléctrica, más electricidad va a llegar a mi corazón y a mi cerebro. A más sal, más envejecimiento a nivel celular. Entonces, mire, todo lo que nos puede ocasionar un exceso en proteínas
y cómo esto afecta mi salud. Es uno de los peligros ocultos que muchos no lo conocen. Favorecer la formación de piedras en el riñón, nefrolitiasis y por tanto la aparición de cólicos nefríticos. Favorecer un deterioro progresivo de la función renal, una nefropatía por uratos. Y producir ataques de inflamación aguda de las articulaciones, la gota, siendo el más característico la afectación del dedo gordo del pie, se llama podagra. Entonces, todo esto nos va a ocasionar el aumento de ácido úrico en nuestro cuerpo. Por eso es que para nosotros cuidar esta maquinaria tenemos que ser equilibrados en la dieta. Y si ya tenemos esta patología, entonces ahora tenemos que empezar a cuidarnos. Vigile cómo está la proporción de sus alimentos. Si ya tiene esta patología, pues debe bajarle al consumo de las proteínas, de los verdes oscuros. Vamos a hablar un poquitico sobre las sales ocultas. El consumo recomendado de sodio son 1500 miligramos al día y como máximo 2300 miligramos, es decir, 2.3 gramos. No debes sobrepasar los 5 gramos de sal al día, es decir, una cucharadita de café aproximadamente. Eso es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. El sodio de nuestra dieta proviene de un 10% de los alimentos de forma natural. El 15% se añade al cocinarlos o cuando los ponemos en la mesa. Y el 75% restante viene oculto en el alimento. La sal oculta es otro peligro al que está sometido nuestra maquinaria viviente. La sal oculta en los alimentos conlleva a un exceso de sodio que favorece la obesidad, la hipertensión, retención de líquidos, enfermedades cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares, infarto de miocardio, osteoporosis, insuficiencia renal. ¿Y por qué el vecino murió de un infarto si ayer estaba súper bien? ¿Y por qué la mamá de tal persona sufrió de un infarto o un derrame cerebral? Si yo ayer hablé con ella y estaba súper bien y hasta estaba haciendo ejercicio y todo. ¿Y por qué ese deportista, cuando estaba en plena competición, cayó y fueron los paramédicos y tenía el infarto? ¿Por qué ya murió esa persona? Porque estas son cosas que son ocultas, que van enfermando poco a poco, que van dañando. Poco a poco van dañando mi corazón, mi cerebro, mis huesos, mis riñones, y por eso tenemos que estar muy, muy pendientes. Los órganos que más sufren por el consumo excesivo de sodio son el corazón y los riñones, pero también favorece las gastritis y úlceras de estómago, así como a cáncer de estómago, empeora la circulación sanguínea, favoreciendo la formación de edemas, varices, arañas vasculares y celulitis. Veamos en dónde encontrar sales ocultas para no caer en el error. Dios quiere que tengamos salud. Dios quiere que volvamos a su plan original, a consumir los alimentos de la forma más natural posible, sin aditivos químicos, sin edulcorantes, sin nada de estas cosas que la industria nos está vendiendo. Los alimentos que más sal aportan a la dieta de los españoles, por ejemplo, son las aceitunas enlatadas, los encurtidos, todo lo que es pepinillos, banderillas, todo lo que venden en enlatado, las anchoas, los aperitivos salados, las patatillas, ganchitos, embutidos, carne seca o curada, cereales de desayuno, las comidas precocinadas, conservas, caldos de carne. Es que hoy vamos a hacer una sopa deliciosa de verduras, pero vamos a comprar el caldito este que tiene sabor a mazorca, que tiene sabor, o el sobrecito este que dice crema de mazorca. Como no tiene proteína animal, es bueno, es natural. Entonces voy y hago mi sopita de verduras y le coloco este sobrecito de sopita de mazorca para que me dé un sabor más agradable. Pues ahí hay cantidad de sales
¿Y qué tipo de sales? Conservantes, porque las fábricas no van a colocar fechas de vencimiento muy cercanas, sino años, meses. Entonces deben llevar sales como conservantes, edulcorantes, saborizantes para cuando usted prepare su alimento, eso sepa súper delicioso. Y además aditivo. Cada vez que usted lo consume, su paladar va a pedir más. Y cada vez que usted vaya al supermercado, usted va a cogerlo, porque eso se vuelve aditivo. ¿En dónde más los encontramos? En los frutos secos salados, en las galletas, sobre todo las galletitas saladitas, pero también en las dulces hay cantidad de sal. El pan blanco, los quesos y la mantequilla están inundados de sal por el mecanismo de fermentación que usan. En los pescados salados o ahumados, el salmón, en los perritos calientes, las pizzas, las hamburguesas, los patés, el foie gras, el cacao soluble, el Nesquí, esos que venden para preparar, entonces el Milo, el cacaíto, todo eso que venden en la industria química. En la repostería, en los dulces. Todos los dulces tienen sales ocultas, tienen químicos. En las salsas preparadas, en la mayonesa, en la salsa de soya, para los que son vegetarianos, que les encanta consumir salsa de soya, pues es rica en sales ocultas. El ketchup, la mostaza, las sopas de sobre o enlatadas. Así que, ¿qué decir de nuestros niños? En las compotas, en las galletitas que le compramos, en los juguitos, dañando los órganos digestivos. Conducción del niño nos recuerda, los que tienen continuamente en cuenta que están en esta relación con Dios, no colocarán en el estómago alimento que complazca el apetito, dañando a los órganos digestivos. No echarán a perder la propiedad de Dios complaciendo indebidos hábitos en el comer, beber o vestir. Tendrán gran cuidado de la máquina humana, comprendiendo que deben hacer esto a fin de trabajar como colaboradores con Dios. Él ordena que sean sanos, felices y útiles, pero a fin de serlo, deben colocar su voluntad del lado de la voluntad de Dios. Y esta época, que es la época de los dulces, de las tortas, de los vinos, de los jugos y de las fiestas, hay cantidad de sales ocultas, cantidad. Están en las salsas, están en los embutidos, están en las galletitas, están en las tortas. Y a los padres que les encanta consentir a sus niños con este tipo de cereal de colores, ay, es que me encanta porque tiene rojito, amarillo, azulito y al niño le llama la atención esos colores. Entonces, todo esto que tiene colorcitos son químicos, eso nada es natural. Y ahí hay gran cantidad de sal. Las torticas, las galletitas de chocolatico con estos chispitas de colores, sabor a chicle, todo eso es químico. El queso, en gran cantidad se consume el queso, todo eso es sales ocultas. La mentica, el dulcecito, cuando uno va a un restaurante, entonces el restaurante siempre le coloca a uno el dulcecito y todo eso es químico, todo eso tiene sales ocultas. El crimen y la enfermedad, veamos qué dice Consejo sobre la Salud. El crimen y la enfermedad han ido en aumento con cada generación y eso lo vemos hoy en día, ¿verdad? Eso no es nuevo. La intemperancia en el comer y el beber y la indulgencia de las bajas pasiones han embotado las más nobles facultades del hombre. Recordemos, nosotros somos diferentes porque somos escogidos por Dios para una misión. El pueblo que Dios está preparando para su segunda venida debe alejarse de todas estas costumbres paganas. Dios quiere que tengamos salud. 101 personas en este momento, incluyéndome, somos hijos de Dios y Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. La razón, en vez de dominar,
ha sido esclava del apetito en forma alarmante. Cuando yo como algo, ¿lo estoy haciendo con la razón o me estoy dejando dominar por el apetito? Tengo que empezar a razonar. ¿Esto me hace bien? ¿Esto le va a hacer bien a la maquinaria? ¿Esto le va a hacer bien a mi hígado, a mi corazón, a mis riñones? ¿Me va a dar buena sangre? Esto cuando entre a la glucólisis, al ciclo de Krebs y empiece a trabajar, ¿me va a dar energía? Eso tenemos que empezar a pensarlo, a razonarlo. El apetito creciente por comidas elaboradas se ha complacido hasta que se ha hecho costumbre atiborrar el estómago con toda clase de platillos. El apetito se satisface sin medida en las fiestas de placer. A altas horas de la noche se sirven meriendas sazonadas y cenas compuestas de carnes condimentadas con salsas pesadas, pasteles, helados, té, café, etc. No es de sorprenderse que la gente que practica este tipo de alimentación sea de complexión pálida y sufra de trastornos digestivos. Hay otro grupo que tiene sales ocultas y están en la comida natural, pero especialmente, como ya lo mencionamos, en los quesos. Los quesos tienen gran cantidad de sales ocultas. Las proteínas de origen animal son ricas en sales. Ya hemos visto que a la proteína de origen animal ahora le colocan mucho químico, mucho antibiótico, le colocan muchas hormonas, arsénico, y esto va a dificultar entonces el funcionamiento correcto de mi maquinaria. Va a haber más sal en mi cuerpo. El grupo de las verduras verdes oscuras, las legumbres secas como son los garbanzos, la lenteja, los porotos o frijoles secos. El verde no, el verde pertenece al grupo de los cofactores no vitamínicos. Y las semillas, y en especial las oleaginosas, como las nueces, las almendras, los pistachos, son ricas en sales. Por eso las personas que tienen alguna patología de origen renal o cardíaco o neurológico deben bajarle al consumo de las proteínas y los verdes oscuros. Una sobrecarga. Consejo sobre la salud nos dice, muchos que han adoptado la reforma ProSalud han abandonado todo lo perjudicial. No, ya yo no como carne, ni pescado, ni queso, ni mantequilla, no uso aceites, no frito, pero quiere decir esto que porque han dejado estas cosas, pueden comer tanto como quieran, se sientan a la mesa y en vez de considerar cuánto deben comer, se entregan al apetito y comen en exceso. Otro peligro que afecta la maquinaria viviente, comer en exceso, así sean alimentos saludables. Luego, el estómago debe trabajar hasta el extremo durante el resto del día para eliminar la carga que se le ha impuesto. Todo alimento ingerido, del cual el organismo no deriva beneficio, es una carga para la naturaleza en su trabajo. Estorba la máquina viviente. El organismo queda obstruido y no puede realizar su trabajo con éxito. Los órganos vitales quedan recargados innecesariamente y la fuerza nerviosa del cerebro es desviada al estómago para ayudar a los órganos digestivos a realizar su obra de procesar una cantidad de alimento que no beneficia al organismo. Cuando comemos en exceso, así sea alimentos saludables, vamos a recargar esta maquinaria, vamos a recargar el ciclo de Krebs y como esto es como un relojito, él va a empezar a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas más de lo que necesita. Estas vueltas y vueltas y vueltas se va a convertir en un aumento de dióxido de carbono, un aumento de agua y un exceso de energía. Entonces, si vamos a recargar nuestro cuerpo, va a haber envejecimiento celular. Y aquí viene otro tema. Las personas dicen, no como y engordo, no desayuno y engordo. ¿Por qué? Porque ya han dañado la maquinaria, que inclusive sin comer siguen engordando. ¿Por qué? Porque su maquinaria está dañada, ha sido sobrecargada de alimento.
Eso también es un pecado. Cuidado especial de no comer demasiado, dice Conducción del Niño. En 9 casos de 10 hay más peligro en comer demasiado que en comer de menos. Hay muchos enfermos que no padecen de ninguna enfermedad. La causa de sus dolencias es la complacencia del apetito. Así que hay muchos trastornos que podrían solucionarse si usted no es tan intemperante, si no comemos de más. Es que quedó sabroso y quiero repetir, no. Ya usted sabe hasta dónde su estómago le permite comer. No lo haga porque va a dañar su maquinaria y este es otro peligro. Efectos de hábitos equivocados. Otro peligro que encontramos y este lo encontramos también en Consejos sobre la Salud. Muchos cometen el error de beber agua fría con los alimentos. Otro error fatal que daña nuestra maquinaria. Los alimentos no deben acompañarse con agua, con líquido, con bebidas, con vinos, con cerveza, con gaseosa, con jugo de fruta, con nada. Ingerida con las comidas, el agua disminuye la producción de saliva. Y mientras más fría el agua, más daño le causa al estómago. El agua fría o una limonada fría ingerida con los alimentos retardará la digestión hasta que el organismo haya calentado suficientemente el estómago para que pueda llevar a cabo su labor. Mastique lentamente y permita que la saliva se mezcle con los alimentos. Las personas están constantemente tomando agua, jugo, gaseosa, vino, cerveza, cada vez que se mandan un bocado o 2 bocados a la boca. Y he visto errores terribles de padres que hacen esto con sus hijos pequeñitos. Ya desde que tienen uso de comer, ya empiezan a masticar. Cuando los niños empiezan a pedir agua es porque no están masticando adecuadamente. Hay que enseñarle al niño que debe masticar y ensalivar y pasar su alimento suavemente. De esta manera lo estamos educando y le estamos evitando muchos problemas en sus procesos digestivos. Y nosotros los adultos empezar a corregir este grave peligro que tenemos. Los malos hábitos en el comer y el beber destruyen definitivamente la salud y con ello la dulzura de la vida. ¿Quién no quiere tener salud? O cuántas veces una buena comida, como se la denomina, se ha consumido en detrimento del sueño y el descanso. Miles, por satisfacer un apetito pervertido, han contraído fiebres u otras enfermedades graves que les han acarreado la muerte. Esos deleites fueron adquiridos a un costo demasiado elevado. La violación de las leyes físicas. Con esto entonces terminamos. Lo encontramos también en Consejos sobre la Salud. La violación de las leyes físicas con su consecuente sufrimiento y muerte prematura ha prevalecido durante tanto tiempo que estas consecuencias han llegado a aceptarse como la suerte natural de la humanidad. Ah, no, es que ya le llegó la hora. Es que obviamente se tenía que morir. Nosotros no estamos aquí para retoñar y para vivir eternamente en esta tierra. Son los dichos de muchas personas. Pero es que los niños están sufriendo la enfermedad, los jóvenes están sufriendo la enfermedad, adultos jóvenes están sufriendo la enfermedad. Pero Dios no creó a la raza humana en una condición tan debilitada. Este estado de cosas no es obra de la providencia, sino del hombre. Fue producido por los malos hábitos, es decir, por la violación de las leyes que Dios estableció para gobernar la existencia humana. La transgresión sostenida de las leyes de la naturaleza es una transgresión continua a la ley de Dios, a la ley de los mandamientos. Si los seres humanos hubieran obedecido siempre la ley de los 10 mandamientos, practicando en sus vidas los principios de dichos preceptos, hoy no existiría la maldición de las enfermedades que inundan al mundo.